Ya está con nosotros Jorge Fuentes, nuestro psicólogo. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo. Para mí también, venir. Sí, bueno, y hay temas que la verdad que a no todos nos agrada y muchas veces no queremos ver y que los sentimos cada vez más cercanos. También estoy hablando de la depresión. Qué fuerte es saber que algún cercano de uno tiene y también uno sentirse afectado con eso. ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo abordarla? Bueno, hay un tema que se ha recrudecido todos estos cuadros clínicos durante la pandemia y sobre todo cuando nos enfrentamos nuevamente a los desafíos de la vida cotidiana, a veces aumentan aún más los cuadros depresivos. Incluso hay un fenómeno que se da en la estación de invierno, que es la depresión estacional, que tiene que ver con los cambios de luz, y las personas que tienen predisposiciones a las depresiones incrementan también las posibilidades de tener depresión. Entonces, estamos en un momento en donde podríamos encontrarnos con gente conocida, con familiares, con amigos que en realidad pueden estar padeciendo un cuadro incluso depresivo y no se estén dando cuenta que lo están padeciendo, claro, porque no conocen o porque nosotros también no conocemos cuáles son las variables que están detrás de una depresión, y es bueno como informarse para poder apoyar a aquellas personas que a lo mejor están cayendo en un proceso depresivo que en realidad una depresión bien tratada médicamente, con fármacos o con apoyo psicoterapéutico, la verdad es que tiene buen pronóstico. Entonces, el problema está muchas veces en dejar pasar mucho tiempo y finalmente no darnos cuenta y no poder apoyar a nuestros familiares y no decirles a lo mejor, sabes que es el momento a lo mejor de ver un médico, de ver un especialista, para que evaluemos por último si acaso en realidad tiene o no depresión. A veces claro, no se trata de todos los síntomas de baja de ánimo, de no tener ganas de ir, no sé, al colegio o de no tener ganas de ir a trabajar, son depresión. Pero sí, claramente hay un conjunto de síntomas que son importantes discriminar para poder decir, ¿sabes qué? Es el momento ya de es poder... Necesario una atención. ¿Cómo sería de pronto que una persona sienta cosas en su diario vivir, ¿no? Y ¿podría haber algún elemento, una luz de alarma que me dijera a mí, chuta, parece que voy a tener que ir a ver a un especialista porque... no sé, algún sentimiento en particular, a lo mejor tristeza muy seguido, no sé, algo que una vocecita de alerta, ¿no? Que nos diga, que no me diga un familiar, sino que yo pueda reconocer, digamos, ¿no? Efectivamente, sí. Claro. Lo que tú dices es muy importante, cosas que me den alerta y que de alguna manera me estén mostrando que algo no está funcionando bien. Exacto. Entonces, ¿en qué contexto se dan esas cosas? Es cuando ya no estoy pudiendo enfrentarme a las situaciones cotidianas de la vida. Por ejemplo, estoy teniendo problemas para trabajar, no me quiero levantar en las mañanas para trabajar, no estoy rindiendo bien intelectualmente, estoy teniendo episodios de descontrol y de irritabilidad que no estoy acostumbrado. En el colegio los chicos pueden realmente no querer ir al colegio, pueden estar bajando las notas rápidamente. Pueden haber trastornos del sueño, insomnio o hipersomnia, que es el exceso de sueño, dormir todo el día, por ejemplo. Mira. O cambios en el sueño, es decir, dormir en el día y estar despierto toda la noche. Todas son manifestaciones ya de que en algún nivel aumento de la angustia, por ejemplo, de la ansiedad. Esos son índices de que nosotros debiésemos ya pensar en que estamos en un estado que se aleja de lo normal. Entonces, cuando hay quiebres muy vertiginosos respecto de la normalidad que estamos vivenciando y no podemos adaptarnos a las situaciones cotidianas, hay que pensar ya en que a lo mejor tenemos que pensar en una ayuda externa. ¿Hay personas que están más predispuestas a tener depresión que otras? Mira, efectivamente nos damos cuenta de que hay un montón de cuadros del ánimo, que se llaman en psicología, que pueden predisponer el aumento de sintomatología depresiva, sobre todo en estos tiempos, como les decía, de cambios de estaciones, claro, etcétera. Y están las distimias, que son depresiones, por ejemplo, o manifestaciones depresivas del ánimo que son con muy poco síntoma, pero que pueden recrudecerse. Son estados de ánimo de nostalgia, de falta de motivación, son cosas como básicas, pero llega un momento en que una depresión debe estar súper atenta por las personas que lo rodean al depresivo, que es cuando empieza con ideación suicida. Entonces, eso la verdad es que ya es complejo y ojalá nosotros tuviéramos la fortaleza como familia o como cercanos para, si escuchamos de un paciente depresivo, de una persona que está con depre o que ni siquiera sabe que está con depre, pero nos empieza a anunciar de que, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir, o de pronto idear alguna estrategia, a lo mejor que nos cuente como chiste, ¿sabes qué? Estoy pensando como nada. Esas son como camuflado, ¿no? Sí, camuflado, así, no. Hay que parar bien las antenas con eso y hay que pensar, hay que tener apoyo con esas personas. Necesita muy apoyo. importante. Sí, hay que acercarse, darle, ojalá tener información, pero a ver, cuéntame, pero ¿es verdad lo que sentís? ¿Cómo? Sí, a lo mejor te puede contar la historia completa.
Claro. Y finalmente eso es lo más grave en los cuadros depresivos, la ideación suicida o el intento de suicidio, la planificación del acto suicida. Eso sería como una alarma bien... Sí, bien, no, es una alarma en donde ojalá nosotros conversáramos ya con él, le explicáramos que pareciera que esto no es normal y no angustiarlo aún más, digamos, Claro. decirle, o sea, que está enfermo, sino que decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos con tu ayuda. familia, busquemos ayuda y veamos? No lo sabemos si acaso tienes o no a lo mejor algo grave, una depresión, pero sí, de pronto puede ser que sí lo tengas y ¿por qué no verificamos? Y los que verifican son los especialistas. Claro. En esos Oye, momentos son importantes son los importantes. fármacos, incluso las internaciones. Lógico, sí, es resguardar la vida lo más Absolutamente. importante. La acción que se tome va a ser siempre con ese fin. Así es. Jorge, me llama la atención de, por ejemplo, a quiénes considerar más. Me imagino que las personas que están con un cuadro depresivo muy, pero muy alto, que ya llegan a la instancia de querer acabar con sus vidas, quizás van a poder decirlo o efectivamente son las que menos lo van a manifestar de alguna forma. O sea, no sé, quizás hay personas que lo pueden decir, ya no quiero más con esto, no puedo más. Quizás a esas que lo pueden tomar más a conciencia, pero me imagino que hay otras en que no dicen nada. Sí, mira, hay de las dos manifestaciones. Y generalmente nos encontramos con que, desde un punto de vista de las personas que rodeamos a un paciente depresivo, lo importante es estar con las antenas muy despiertas, alertas, claro. En función de los cambios de ánimo muy vertiginosos. Porque una cosa es no querer vivir y otra cosa es no querer ir a trabajar, estar solo una semana completa en la habitación o en la pieza, digamos, sin querer salir. Esas cosas no nos pueden dejar a nosotros tranquilos, digamos. O sea, es una persona que no quiere contactarse socialmente, que no quiere ir a trabajar, que no quiere estudiar y está aislado. Claramente son, aunque no nos diga, quiero desaparecer, pero se está alejando, claro, a un nivel que en realidad está desadaptándose enormemente. Entonces, claramente, el problema de las depresiones, y tal vez es importante que lo conozcamos, es que es una enfermedad que se manifiesta en el sistema nervioso. No solamente un tema de creencias, de sentimientos, sino que hay un momento en que las depresiones parten con emociones, parten con una crisis, parten con algún nivel de manifestación social, lo que sea, problemas de pareja, laboral, lo que sea. Pero en algún momento se instala en la química cerebral. Entonces, cuando se instala en la química, estamos hablando de biología que está participando en los procesos, y eso debe ser abordado médicamente. Psicoterapia, pero muchas veces el uso de los psicofármacos, a veces tenemos un mito con los psicofármacos, que son cosas negativas, que son adicciones, que la verdad es que hay que ser cuidadoso. Hay cuadros y cuadros. No todos los estados de ánimo negativos, bajoneos, desmotivaciones son depresiones y deben ser tratadas con fármacos. Pero hay muchas que sí, y si no se tratan, podrían incluso empeorar. ¿Sí? Convertirse en depresiones mayores que en realidad invalidan la vida, pues son tomadas a tiempo esos momentos de intervención médica o psicoterapéutica. La verdad es que pueden salir rápido los pacientes. Hay situaciones que yo creo que en este estudio hemos pasado todos, situaciones que son penosas, como la muerte de algún familiar, el término de una relación, quizás que alguien que amabas mucho y te terminó, la separación de padres, a lo mejor quizás. Cuando suceden este tipo de eventos, todos nos ponemos tristes, ¿no? ¿Cómo podemos detectar si es que me afectó más de la cuenta y necesitar ayuda profesional? Porque, imagínense, se separó mi papá, se murió mi abuelita y me dejó mi pololo, o mi polola, no sé. ¿Cuándo decimos esto me va a afectar hasta un par de meses y no se me quita? ¿Cómo decir ya? ¿Cómo evaluamos ayuda? En el fondo? ¿Cómo evaluamos? Claro, es que eso es como, de pronto la gente no nos dice. O no le decimos a la gente que algo les pasa, pero uno necesita, yo creo que debe tener esa alerta personal, digamos. Efectivamente, bueno, tiene que ver con lo que hablaba un poquito antes, ¿no? El tema de los síntomas. O sea, cuando hay un evento negativo en la vida de nosotros, todos vamos a tener tristeza, pena, ansiedad, angustia, recuerdos, ¿verdad? Pueden haber pequeños sentimientos de culpa, a lo mejor porque no participé lo suficiente, no estuve lo suficiente. El tema es la permanencia de este estado, ¿cierto? Entonces, 1 mes, 2 meses de recuerdos de estas personas podría ser algo que podría ser todavía adaptativo. Pero cuando empezamos ya con lo que decía, el aumento enorme de los síntomas, con insomnio, con angustia extrema, con llantos prolongados que no podemos eliminar, con irritabilidad sin control, esos ya son índices que debiésemos nosotros considerar como elementos y me están desadaptando, ese es el principal problema. Sí. Estoy teniendo problemas con la pareja, estoy teniendo problemas con los hijos, estoy teniendo problemas en el trabajo, y estoy ya no pudiendo cumplir con las labores. Eso me está hablando de que necesito ayuda. Bueno, y eso también concientizarlo uno, o sea, cuando uno empieza a sentir algún tipo de síntomas o alguna realidad distinta, enfrentarla. Jorge, ¿qué debemos
decir o no decir a alguien que nosotros sentimos o sabemos ya diagnosticada, de manera diagnosticada, que está con una depresión? Escuchamos, dicen, si no es para tanto, fuerza, ánimo, si hay gente que está peor tú que tú. Efectivamente. Eso es complejo para un depresivo, Sí. escuchar eso, porque en realidad, como les decía, es una enfermedad que se está manifestando, no es un tema de quiero o no quiero. Una maña, digamos. Entonces, Claro. realmente la persona está experimentando una limitación que lo limita cognitivamente, limita su acción, limita su energía. Entonces, claramente, cuando nos encontramos con ese desafío como familiares, lo peor que podemos decir a un paciente depresivo es, oye, ¿sabes qué? No le pongáis tanto, si todos salimos adelante. Eso es no reconocer el mundo del otro. Es invalidarlo en el Claro, fondo. invalidarlo, sí, de alguna manera desconocerlo. Entonces, al desconocerlo, en realidad no puedo levantarme, no te estoy mintiendo. Claro. Sí, ahí viene como el que tú crees que no estoy haciendo nada. Entonces, o sea, es como es no reconocer el mundo del otro. Entonces, lo mejor ahí es la escucha, ¿sí? Yeah. La escucha activa, y muchas veces lo que ocurre en todos los cuadros depresivos en general, independientemente de que estén diagnosticados o no, es que los pacientes empiezan a centrarse en lo negativo. Entonces, una de las cosas positivas que nosotros podemos hacer como amigos, como familiares, es decirle, sí, está bien, estáis pasando por esto, pero mira, tenía un montón de cosas positivas. Eso se llama refuerzo positivo. Okay. Reforzar lo bueno que tiene, reforzar lo bueno que ha hecho, porque a veces se pierden todos los... se mezcla las todo. dimensiones, las Se dimensiones mezcla del tiempo. absolutamente Pues tiene una carrera exitosa, tiene una buena familia, tiene hijos preciosos. Entonces, uno dice, oye, ¿sabes que tenéis todo eso? Tiene un montón de cosas buenas. Entonces, el refuerzo positivo es muy importante para poder apoyar a los pacientes depresivos, ¿no? ¿Existe una forma de poder evitar, o sea, de pronto hacer cosas en nuestro diario vivir para que y tener menos riesgo de caer en una depresión, o la depresión llega, digamos? O sea, no sé, jugar más con tus hijos, tener actividades saludables, no sé, algo que uno pueda decir con esto. Medidas que uno pudiera tomar. Me refuerzo un poco y me protejo de no tener más adelante alguna posible depresión por algo. Bueno, una de las cosas importantes es como no dejar pasar mucho el tiempo frente a algunos cuadros que hemos tenido en algún momento de la vida. A veces, por ejemplo, se empiezan con debut o primeras depresiones en la adolescencia y que nunca son tratadas, por ejemplo. Entonces, se tiende a quedar con un cuadro del ánimo depresivo, en donde frente a ciertas situaciones siempre empezamos a experimentar síntomas depresivos. Entonces, si nos dimos cuenta que en algún momento hubo un hito histórico en donde hubo una depresión aparente, ni siquiera que haya sido tratada, es probable que a lo mejor me revise con un especialista si acaso realmente tengo una depresión o no tengo. Eso sería una de las cosas a considerar, ¿no? Una revisión previa. Evaluar bien y ver si acaso en realidad tengo o tuve una depresión, que puede ser un componente para depresiones futuras, ¿no? Lo segundo es, hay una cosa muy sencilla en realidad que nosotros podemos incorporar en la vida cotidiana para mejorar el ánimo. Que pueden parecer casi como pedestres, ¿no? Pero son súper importantes. Por ejemplo, el escuchar música que nos conecte con felicidad o música alegre, claramente afecta al sistema nervioso también, y finalmente eso hace que tú te empieces a conectar con secreciones de neurotransmisores distintas, es decir, que son las endorfinas, y finalmente eso mejora los contextos. Nosotros podemos hacer cosas para que de alguna manera esas cosas que hacemos, por ejemplo, la música, o el cantar apropiadamente, pudiera generar en nosotros contextos de conexión con la alegría. Y eso es interesante. Dar rutina en el día, por ejemplo, en donde podamos generar eso en la familia, con los niños, con tu esposa, es interesante y se puede convertir en una rutina normal. Otra cosa es el contacto social, ¿sí? Entonces, en el contacto social nosotros podemos jugarnos la posibilidad de estar con el otro y de tener feedback, de contar, de sentirme querido por el otro. Entonces, salir de repente, encontrarse con personas, a veces los pacientes depresivos les cuesta el contacto social, claro. Son muy evitativos. Pero sí a lo mejor invitar a esas personas, o nosotros estar en contacto social permanente con otros, ¿sí? No aislarnos, porque el aislamiento finalmente hace que tú no tengas feedback de lo que está pasando contigo. De repente tú puedes ir a un encuentro con alguien, estás medio bajoneado y te dices, oye, te ves súper bien, estás más flaco, no sé. Ay, bien. Ese feedback claro. social te hace que, oye, ¿sabes que en realidad yo pensé que estaba mal? Yo pensé que estaba mal y me vieron todos bien, qué raro esto. Entonces, claramente, este contacto social ayuda. Así que sería interesante a lo mejor poner rutina en donde nos conectemos con eso. ¿Y saben qué otra cosa que es interesante? Que a propósito de los neurotransmisores también es importante, es generar instancias de conexión con la risa. Reírse. Reírse, claro. Entonces, a pesar que sea como ejercicio. Como ejercicio, pero hay un montón de programas donde uno se puede reír, ¿verdad? O generar instancias de, no sé, contar chistes.
eso genera neurotransmisores que nos apoyan la posibilidad de conectarnos con la felicidad y finalmente superar estados de ánimo negativos. Claro. Entonces, estos son como tips que nosotros podemos de alguna manera incorporar en la vida cotidiana. Hoy día va a ser el día del chiste, no sé, ¿qué puede ser? Claro, hacer pequeñas acciones que nos pequeñas pueden ir acciones aportando. podrían ayudar en el contexto de la cena, de la Claro. familia, etcétera. ¿Qué te pasó entretenido hoy día? Conectarnos con ese tipo de dimensiones donde lo pasamos bien. Sí. Al hacer eso, el recuerdo, ¿cierto? El pensamiento afecta al sistema nervioso, empezamos a secretar neurotransmisores claro, positivos y finalmente eso nos puede hacer que se mantengan esos neurotransmisores y si están permanentemente como estímulos. Podemos ya finalmente, concientizar. Claro, podemos de Claro. alguna manera estar en un estado más óptimo en la Más vida. óptimo. Una conversación Jorge. súper necesaria. Sí, pero te que podría- pasaste, Jorge. Muchas Sí, gracias. podríamos estar todo el día conversando contigo, de verdad. En honor al tiempo, la Claro verdad que sí, pero tenemos que... muy necesario y muchas gracias por también estar acá presente en tu conexión, porque hay mucha gente que también te está pasando por eso, así que de verdad te agradecemos mucho. Sí, yo creo que es importante, a lo mejor, por último, conocer las cosas básicas de la depresión, en términos de, está tan al acceso lo que es YouTube, lo que es, en fin, páginas web de salud mental, a lo mejor hacer una pequeña indagación de cuáles son los componentes esenciales de las depresiones, en qué momento parar la antena. Yo creo que es importante conocer. Es Cuando importante, conocemos, podemos claro. nosotros a lo mejor hacernos cargo a nosotros y también podemos ayudar a alguien que esté pasando Claro por lo que sí. mismo. Es Muchas muy importante gracias, la educación, Jorge. la psicoeducación. La psicoeducación. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Ya, Si muchas usted gracias. quiere más información de Jorge Fuentes, psicólogo, pranavida.cl. Así es. Ahí pueden encontrar todos los antecedentes para poder ir a una consulta o también para tener consultas online. Gracias, Así es. Jorge. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Tenemos Sí. un programa que vamos a hacer de depresión y terapias complementarias y depresión, que lo vamos a inaugurar el próximo mes. Así Buenísimo, atención invitado a entonces ahí a la incorporarse a la página también y lo podemos revisar en la próxima que, semana. ya, muchas gracias. Gracias, Gracias, Que esté muy Jorge. bien.